Un abrazo gigante. Antes de comenzar esta vez quiero que vayan a suscribir, vayan a dar like, vayan y compartan el contenido para que otros puedan encontrarnos. Y ahora sí, intro. El podcast de Teo Cotidiana, episodio 12, Poder Político y Evangelio. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Mi hijo se llama Ariel. Y se llama Ariel porque Ariel significa león de Dios. Y desde muy pequeño yo me acuerdo que mi forma de acercarme a lo divino fue, no siempre, pero desde algún momento, tuvo que ver con la imagen de un león. Suelo llamar a Dios el gran león. Y fue muy feliz en el ejercicio de buscar nombres, de buscar cómo se iba a llamar nuestro hijo. Ya teníamos nombre para niña. De hecho, pues creímos que iba a ser una niña por un tiempo, pero luego cuando nos dimos cuenta que no era una niña, sino un niño, fue muy difícil conseguirle nombre, porque el nombre de la niña lo tenemos hace un montón. Lo tenemos desde que nos sentamos a conversarle en noviazgo sobre el matrimonio. Y cuando descubrimos que Ariel significaba león de Dios, para mí fue brillante, fue precioso, precisamente por la importancia que tiene la figura del león, del gran león, para mi vida, en mi conexión con Dios, en mi conexión con lo divino, con lo eterno. Por eso el tema particular aquí en Colombia se me hace personal, porque hace un tiempo se levantó aquí en el país un partido político que dice ser el partido político de Dios. Hay como una idea mesiánica por parte de quienes presentan el partido discursivamente, y ellos son lo que representan, lo que hacen, lo que dicen, lo que viven, lo que simbolizan. Ellos son los enviados de Dios para cambiar las lógicas del país. Y este grupo utiliza una simbología bien particular. El lenguaje que usan, los gráficos que utilizan, giran en torno a ideas popularizadas, símbolos popularizados de la religión cristiana. Y utilizan un discurso que se conecta con el cristianismo masivo, con el cristianismo de masas. Entonces, el símbolo de ellos es la cara de un león, ¿no? Ellos son el partido del león. No quiero mencionar el nombre del partido. Los colombianos que me escuchan sabrán de qué se trata. Y los de otros países sabrán que esto se conecta como con un impulso en toda América Latina de iglesias o representantes de iglesias, pastores de iglesias de renombre, de iglesias muy grandes, de mega iglesias, sobre todo pentecostales, que salen al ruedo político en nombre de Dios, se muestran como los llamados de Dios para la liberación de los países, de cada uno de los países en particular, con una propuesta de gobernanza, de gobierno a la luz de la escritura, y lo que quieren es tomar posesión de los lugares políticos, los estrados políticos, para que en algún momento Dios gobierne a través de ellos, que por alguna razón ellos son los mesías de parte de Dios para libertar a América Latina de su mala condición social. Pero ¿de verdad hemos sido llamados a gobernar con la Biblia? ¿De verdad hemos sido desde el Evangelio, desde el mensaje de Jesús, hemos sido llamados a poner nuestra fe por encima de las leyes, de las constituciones políticas, regir a partir de nuestro credo
a todas las demás personas. De verdad a lo que nos llama Jesús, su mensaje, sus enseñanzas, su ejemplo, es a tomar las coronas del poder en nuestra generación para que la palabra de Dios gobierne sobre todos y todas. ¿Qué nos dice Jesús o qué nos ejemplifica Jesús al respecto de gobernar políticamente a los demás? Quiero que miremos qué podemos aprender de unos ciertos puntos específicos en los que Jesús habla de poder, de estar por encima de los demás, la idea de gobernar sobre las naciones o sobre nuestros territorios. Y lo primero que quiero abordar es que la esperanza mesiánica de tiempos de Jesús tenía que ver precisamente con alguien que iba a venir a libertarles a todos y a todas de las garras del Imperio Romano, que había doblegado la capacidad militar, la capacidad de defensa de los judíos. Cuando Jesús aparece en el primer siglo en la pequeña aldea de Nazaret, cuando Jesús aparece enseñando su mensaje de la esperanza, Israel ya llevaba un montón de tiempo habiendo sido invadida por el Imperio Romano. Y anterior a ese imperio, el romano, había sido invadida por otros imperios. El Imperio Romano era el imperio de turno cuando Jesús apareció en la historia. Y los relatos de Israel, las esperanzas de los judíos, tenían que ver con que en algún momento Dios iba a enviar su ungido. El referente para esos discursos era el rey David, un reinado legendario en el que él había sometido a los enemigos de Israel, había conquistado, dispersado a los enemigos de Israel con espada y con la gloria de Dios acompañándolo, porque él era el hombre conforme al corazón de Dios. Estaban esperando a uno de la línea de David que fuese a liberar al pueblo de las realidades sociales, políticas, económicas en las que habían caído por haber sido conquistados por el Imperio Romano y los demás imperios. El discurso mesiánico era un discurso de venganza, era un discurso de liberación con las armas, era un discurso de poder, de fuerza, de imposición, si se quiere, de poder político que se levanta en contraposición al poder político de turno para traer medidas más justas, gobiernos más justos, un gobierno en el que al fin Dios iba a ser representado a través de él. Esa era la mentalidad de las personas en torno a la idea mesiánica. Y entonces los amigos y las amigas de Jesús, quienes le seguían, muy posiblemente tenían esa idea inmersa en lo que ellos pensaban que era Jesús. Ellos creían posiblemente que en cualquier momento Jesús iba a desatar los ejércitos del cielo y de la tierra para entrar y conquistar Jerusalén y conquistar Israel y vencer sobre los ejércitos del Imperio Romano. Y uno puede encontrar esa mentalidad, por ejemplo, en ideas como las de algunos de ocupar cargos, lugares importantes cuando Jesús fuese el rey. Cuando nos encontramos con ese relato de Juan y su hermano y pues yendo a ponerle la queja a la mamá para ver si ella hablando con Jesús lo convence de que cuando venga el reino uno tenga un lugar a la derecha y otro tenga un lugar a la izquierda, símbolos o eufemismos para un lugar importante en términos de poder político. Solemos pensar que ese cuando venga el reino, como nosotros todo lo pensamos en términos de la posmuerte, es después de que todo acabe por allá en el cielo,
el lugar que querían ocupar cuando todos estuviéramos en el cielo, en el reinado de Dios, en las calles de oro y en el mar de cristal. Pero en realidad ellos estaban pensando en términos prácticos, no en términos de después de morirnos, cuál es el lugar que vamos a ocupar. Ellos estaban pensando en cualquier momento Jesús va a tomar el reino, Jesús va a ser el rey, Él es el Mesías ungido de Dios, Él es el prometido de la línea de David que va a conquistar las naciones con fuerza, poder y con gloria. ¿Y nosotros cuál lugar vamos a tener? No después de morir, no en estrados espirituales, en estrados sociales, en estrados físicos, antes de morir, en algún momento cuando Jesús mostrara toda su fuerza y tomara el reino. Y cuando eso pasa, Jesús aprovecha el momento para dar una enseñanza. Y es una enseñanza que va a atravesar el Evangelio. Es una enseñanza que es fundamental a la hora de entender a qué somos llamados o a qué nos llama o qué nos enseña el Evangelio, su buena noticia, su discurso de esperanza y de bienestar. Y lo que Jesús les explica es que el lugar más importante en el reino es servir. El lugar más importante no es la categoría o los eufemismos de poder. El lugar más importante es estar al servicio de los demás. El que quiera ser mayor, sirva. El que quiera ser primero, sea uno entre los últimos. Uno entre los últimos en la forma de entender el mundo. Porque es que quienes toman la toalla y las aguas para lavar los pies o son las mujeres o son los esclavos, que en el pensamiento de la época tenían una categoría menor a la de los hombres, ¿no? a la de los señores de la casa. Y recuerden que a Jesús no le importa ser el Señor del mensaje y coge agua y lava los pies de sus discípulos. El lugar más importante a ocupar no es el de presencia, fuerza, poder, es el de servicio, es el de estar dispuestos a ocupar lugares sin importancia con tal de servir a los demás. En ese sentido, notamos que Jesús no es un Jesús que llame al gobierno, llame a gobernar, llame a imponerse sobre. Es un Jesús que llama a bajarnos de los estrados del poder para estar al servicio del otro, estar al servicio de los demás. Dos de sus discípulos que pretenden ocupar lugares importantes en el reino de Dios, en el cumplimiento de las promesas divinas, son corregidos por el Maestro, son corregidos por Jesús y son invitados a dejar de buscar ocupar los lugares importantes y a ocupar los lugares insignificantes para estar al servicio de los demás. En otra ocasión, por allá en la multiplicación de los panes y los peces, las personas empiezan a notar que si Dios va a cumplir su reinado, va a cumplir su promesa en medio de ellos, eso se tiene que parecer a alguien que multiplica los panes y los peces para alimentar a las personas. Eso tiene que estarse cumpliendo en alguien a quien Dios atiende en el momento de pedir que el estómago de las personas ya no esté vacío, sino que se llene. Y entonces termina la multiplicación de los panes y de los peces y las personas quieren coronar a Jesús. Las personas quieren reconocer en Jesús al Mesías prometido, al Rey de Israel, por medio del cual Dios va a cumplir sus promesas de justicia, por medio del cual se van a cumplir los discursos de esperanza que vienen muy fuertes en el corazón de los judíos desde la era del profetismo clásico, ¿no? Esa promesa de quitar a los pastores que se han engordado con las pieles, con la lana, se usufructúan de las ovejas y poner a un pastor
que guíe a las ovejas al bienestar, a la prosperidad. Las personas empezaron a ver en Jesús, en Él es que se van a cumplir esas promesas. Y lo intentaron coronar. Querían coronarlo rey por encima de las leyes del imperio, porque eso era ilegal. Reconocer a alguien como rey que no ha sido reconocido por Roma es lesa majestad. Entonces, lo que la gente quería hacer en ese momento era reconocerlo rey y asumir las armas para pelear en contra del imperio, porque tenían la certeza de que en Jesús las promesas del reinado de Dios se iban a cumplir. Y frente a eso, Jesús se escabulle y se va. Porque el reinado de Jesús, como dice más adelante, no es de este mundo. Y el no ser de este mundo, en el momento en que lo dice, lo está comparando con las fuerzas armadas del Imperio Romano. Si mi reino fuera de este mundo, ya tendría un ejército peleando por mí. El reinado de Dios es de un sistema de creencias completamente diferente al de las armas. Es de un sistema de creencias completamente diferente al del poder. El reinado de Jesús no tiene que ver con ocupar lugares de gobernanza, tiene que ver con servir a las personas en medio de sus necesidades básicas. El reinado de Dios no tiene que ver con regir a las naciones con la Biblia. Tiene que ver con usar la escritura en favor de la dignidad de las personas. Y yo sé que se hace difícil, ¿no? Porque uno encuentra palabras que parecieran que lo que está buscando el Evangelio es poner a todos bajo el regimiento de la ley de Dios. Poner a todos bajo el regimiento de la Escritura. Pero cuando nos vamos al detalle de lo que esas palabras significaron en Jesús, porque Jesús tiene la característica de resignificar las palabras desde donde todos las entienden, Él las subvierte, les da otro tipo de camino, otro tipo de sentido. Y si nos vamos al Evangelio, el sentido de gobierno, poder, reinado es completamente diferente, es completamente contrario a los sentidos de gobierno, reinado, poder que tiene el Imperio Romano y que tienen los gobernantes de Israel. En Jesús, el reinado de Dios se cumple de abajo hacia arriba. Fue sirviendo a las personas en sus cotidianas, en su necesidad de sanación, en su necesidad de alimentación, en su necesidad de esperanza, que el reinado del amor, la obra del amor por los otros, en algún momento les significa a los seguidores de Jesús ser reconocidos como los que trastornan el mundo. Los que hacen cambios importantes, mundo, cosmos, sistema, en el sistema de creencias de las sociedades, en el sistema social que pone a unos por encima y a otros por debajo, que deja a unos adentro y a otros afuera, que le da dignidad, poder, control a unos y que le da indignidad, que silencia, que excluye a otros. Yo no creo que el propósito de la Biblia o el propósito del Evangelio es que gobernemos con nuestras Biblias las constituciones de nuestros países. En las promesas proféticas se deja claro que Dios escribiría su ley en el corazón. No tiene nada que ver con que nosotros obliguemos la escritura de Dios en nuestras sociedades. No tiene nada que ver con que ocupemos lugares de poder para que la Biblia gobierne a nuestras naciones y a sus diversidades. No tiene nada que ver con que el cristianismo sea quien deba llevar la batuta de reinado y de gobierno y de legislación sobre nuestros países latinoamericanos. Tiene que ver con que Dios ocupe nuestro corazón y que haya una transformación
individual y comunitaria de adentro hacia afuera, y que eso se vea reflejado en acciones de servicio, en acciones de sanación, en acciones de esperanza, en acciones de amor, que vaya permitiendo que Dios escriba su ley en los corazones poco a poco, y que eso genere una sociedad entregada al proyecto del evangelio, del bienestar y de la buena noticia del evangelio, y que eso trastorne el mundo, que eso cambie los sistemas de creencia, los sistemas de comportamiento que hay en nuestras sociedades. Jesús no se impuso como rey, Jesús construyó como siervo. Nuestro lugar no es el lugar de los reyes, el lugar de las presidencias, el lugar de los congresos. Nuestro lugar es servir a los demás. Y si hay personas que creen que en su llamado individual está ir allá, a los estrados del poder, a los estrados de gobernanza de nuestros países latinoamericanos, está bien, pero esas personas no representan a Dios, esas personas no representan el evangelio, esas personas no representan el proyecto de Jesús. El mundo puede pasar por momentos muy difíciles, y nuestro llamado desde el evangelio es a ocupar lugares de servicio, entregar el amor que nos enseña Jesús, y que eso genere transformaciones significativas en las sociedades, paso a paso, poco a poco, y que al fin seamos transformados por un gobierno de Dios que no tiene que ver con las esferas de poder, tiene que ver con nuestro corazón entregado al mensaje del evangelio, al mensaje de la esperanza. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.